La primera de ellas, Éfeso, marca el comienzo de la cristiandad, la era apostólica, donde los primitivos discípulos de Cristo eran llamados por Dios y comisionados por Dios, por Jesucristo, y ahí comenzó todo. Este fue el inicio de la iglesia cristiana en el mundo. Éfeso marca esta historia, ya lo vimos el domingo pasado. Pero la segunda iglesia es Esmirna y marca el segundo siglo, donde comenzó la persecución de parte de los emperadores romanos y fue muy notorio eso. Pero yo veo dos cosas más en estas iglesias representadas. Por ejemplo, Éfeso marca la salvación y los primeros pasos de nuestra vida como cristianos. Yo lo expliqué el domingo pasado, pero hago un pequeño reposo en virtud de que hay personas nuevas. La salvación es un hecho puntual, pero el crecimiento es un proceso. Hay personas que han sido salvas, pero no han crecido. Y luego los primeros pasos de la vida cristiana, los primeros pasos, se han quedado en los primeros pasos, no han seguido caminando de la mano de Dios. Y puede ser el ABC, pero seguimos hasta la última letra del abecedario, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Algunos se han quedado en lo básico, en los rudimentos básicos, como dice luego la carta a los Hebreos. La iglesia en Esmirna marca la seguridad de la vida eterna del cristiano. Esto tiene que ver con que no solamente ha sido salvo, sino salvo eternamente. Hay personas que creen que han sido salvas, pero que no han sido salvos eternamente. Es decir, que si murieran hoy, no creen que van a ir al cielo. Es más, tienen muchas dudas, como vamos a ver a continuación. Sobre la seguridad de la salvación de nuestra alma, que tiene que ver con Esmirna, hay dudas. Hay gente que duda. Hay gente aquí que duda. Y no es que te quiero meter la duda, pero hay gente que duda en cuanto a que ¿seré salvo yo? ¿Estaré salvo? Y si me muero hoy, ¿a dónde me voy? ¿Me iré al cielo o al infierno? Bueno, en esa duda están algunas personas. Otras tienen miedo de perder la salvación. Hay gente que dice, me tengo que portar re bien para no perder la salvación. Si me porto mal, seguramente que la pierda. No tiene nada que ver con el ganarla o perderla. Nosotros no hemos ganado nuestra salvación. ¿Quién la ganó? Cristo. Cristo entregó su vida por nosotros. El mérito de la salvación de nuestra alma la tiene Cristo. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios en cuanto a ser salvos. Solamente Cristo lo logró y Él nos la regaló. Es un regalo, es de gracia que hemos recibido, no para que nadie se vanaglorie. Por eso no se pierde la salvación porque no se ganó. Sí tenemos que velar para que la salvación tenga frutos. Ahora vos me dirás, pero pastor, puede ser que una persona venga a la iglesia, lea la Biblia, levante las manos, cante y después vaya y se emborrache, engañe a su esposa, robe, mate. Bueno, eso no habla de un cristiano, habla de un mundano disfrazado de cristiano. Habla de una persona mundana que está viniendo a la iglesia pero no conoció verdaderamente a Cristo y todavía no ha sido salva. La salvación es una transformación de nuestra vida, de nuestra naturaleza, donde conocemos a Cristo y ahí comienza un proceso. Comenzó un proceso de consagración. Día tras día yo voy alejándome de lo mundano, acercándome más a lo celestial, porque nosotros apuntamos al cielo y el mundo apunta al infierno. Esto lo tenés que saber, porque son dos caminos diferentes. Y por último están los que saben que tienen seguridad de vida eterna. Si yo muero hoy, seguro me voy con Él. Y alguno dice amén. Ah, ¿vos querés que yo me muera? Yo no tengo problema. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Gloria a Dios. Lo que único me voy a perder de verlos, pero allí voy a estar disfrutando de la gloria eterna que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer el texto ahora, por favor, y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero aquí llama la atención la primera parte que dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Si fuera un ángel etéreo, espiritual, no necesitaría leer porque los ángeles reciben directamente la revelación de Dios. Pero este ángel era de carne y hueso
y esto, según los comentaristas, historiadores, se refiere al líder de la iglesia, o sea, al pastor o a los líderes de la iglesia. Pero también tiene que ver con los líderes. No sé si vos sabías que tenés un ángel cerca tuyo. Y no me estoy refiriendo al dicho que nosotros aprendíamos de chico, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Eso es verdad, porque la Biblia dice que hay multitudes de ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Pero aquí se refiere a un ángel de carne y hueso que era un líder, porque la revelación viene a través del líder. Y aquí hay una función de liderazgo, de autoridad muy seria, que algunos deben estar asumiéndola y ejerciéndola. Y sin embargo, por descuido, por comodidad, la han delegado en otra persona. Pero lo cierto es que esta vino al líder de la iglesia y de ahí bajó a la congregación. Y esto tiene que ver con lo que dice el libro de Oseas. Según la cara del pueblo, es la del sacerdote. Aquí nosotros vemos en este texto que Jesús dice, soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Acá hay un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque Esmirna simboliza sufrimiento, tribulación, duelo, sacrificio, esfuerzo, persecución. Todas estas son sinónimos de Esmirna. Y esto tiene que ver con que Jesús se pone como ejemplo del que fue el primero que sufrió y el postrero. Él ya no está sufriendo más, está disfrutando de la gloria eterna, pero va a venir por su iglesia. Los que quedamos aquí sufriendo somos nosotros, peleando la buena batalla. Pero Él nos ayuda y nos da victoria. Amén. Por eso no te quedes con el sufrimiento, aunque vamos a seguir hablando de Él. Pero habla de que estuve muerto, pero vivo. Es decir, que por ese sufrimiento no solamente se sacrificó, sino que hasta murió. Llegó a la muerte, y muerte de cruz. Por eso la cruz no simboliza meramente sufrimiento, simboliza muerte. Cuando Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, está hablando, estoy muerto en la misma cruz junto con Jesucristo. Y el que muere en Cristo vivirá eternamente. Por lo tanto, Jesús está hablando de que Él fue el primero que sufrió, pero que también murió y resucitó y fue el postrero. Es decir, que Él va a tener, o nosotros vamos a tener lo que Él tuvo, y así sucesivamente seguimos sus pasos y su ejemplo. Este es el ejemplo que Jesús nos da, y este es el ejemplo de la iglesia en Esmirna. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ayuda para que nosotros tengamos convicción? Porque no puede ser, seguime por favor, lo que no puede ser es que vos digas soy salvo, pero al mismo tiempo digas tengo dudas o tengo miedo de que si me muero hoy no vaya al cielo. Hay gente insegura, hay gente con dudas y miedo de pensar que si muriera hoy va a ir directamente al infierno, aún a pesar de haber aceptado a Cristo. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a tener convicción? Porque la fe se trata de convicción, no de dudas ni de incertidumbre. En primer lugar, es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo tiene que ser nuestro ejemplo. No tenemos la Biblia simplemente para leerla y aprender intelectualmente de qué se trata. La Biblia es un libro de vida. A través de la Biblia yo entiendo, conozco y sé lo que significa vivir la vida cristiana. Y cuando yo imito a Cristo, sigo a Cristo, represento a Cristo, obviamente voy a estar con Cristo al partir de este mundo. ¿Por qué? Porque aprendí de Él. Es el ejemplo que Él me dejó y yo sigo sus pisadas. El otro punto es que Él fue el primero y el postrero. Él me dio su ejemplo de morir y también de resucitar y estar en la gloria, y yo sigo ese camino también. Y por último, el que estuvo muerto y vivo habla de que nosotros también moriremos, pero resucitaremos. Son dos puntos fundamentales de la vida cristiana. Vamos a ver ahora entonces el siguiente texto, Apocalipsis 2:9. No te duermas porque se pone cada vez más interesante. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjense las afirmaciones que hace Jesús. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. A mí me llama la atención, tu pobreza. Pero eres rico. El pero borra lo anterior.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o la calumnia de los que se dicen ser judíos si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí llama la atención este tema. Jesús conoce. ¿Qué es lo que nos ayuda para desarrollar convicción? Es que Jesús conoce. Él nos conoce bien. Él conoce nuestras obras. Él sabe todo de nosotros. Él va registrando en el libro de la vida cada hecho, cada evento, cada acción, que nosotros pensemos hasta las más pequeñas, como diciendo, nadie se fija en esto, nadie lo notó, me rompí el lomo, me costó tanto y ni siquiera me agradecieron. Bueno, allí está registrado. Yo me acuerdo que un papá de nuestra iglesia me dijo una vez, pastor, cuando yo pude comprar mi casa, adelgacé 12 kilos. Usted no sabe lo que me costó, fue terrible, un sufrimiento, un sacrificio, un esfuerzo descomunal. Hoy los hijos lo disfrutan, ni siquiera se dan cuenta. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos alquilando el Club Ferry, lo quiero nombrar, discúlpenme, pero me acuerdo siempre de Carlitos Jacobi. Tenía ese Fiat 128 chiquitito y llenaba el auto de todos los instrumentos, batería, todo lo que se les ocurriera, y habrá hecho, no sé, 1000 viajes habrá hecho Carlitos, ida y vuelta. Pero iba y venía, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Después me acuerdo también de Héctor y Pietro cuando iba con los bidones y con esa chuequera, ¿se acuerdan? Que apenas podía caminar, pero un hombre de Dios preciosísimo iba con los bidones de leche chocolatada al polideportivo a atender la escuelita dominical que se hacía debajo de los árboles, y él iba con 2 bidones llenos, a duras penas caminando. Bueno, ¿quién lo notó? Yo sé que Dios, pero yo me acuerdo de eso. Hermanos preciosos que se han entregado y han puesto su esfuerzo, y hay un montón más. Yo nombro a estos hermanos y espero que nadie se ofenda, porque hay un montón de hermanos que se han sacrificado para que hoy veamos una realidad como la que estamos viendo. Ustedes ven este lugar, para mí es maravilloso, lo fue siempre, siempre, siempre. Yo disfruté mucho, pero hay gente que se fue de acá porque nosotros no teníamos piso. Y cuando fuimos a visitar a estas personas, no, pastor, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Se me ensucian los zapatos. Literalmente te lo digo. No teníamos ni ventana, ni paredes, cielo abierto, pero adorábamos a Dios. Todo eso costó. Me acuerdo de la gente que me cuenta, ¿sabe lo que me costó que tener esto? Yo empecé con una cosita chiquititita y mire ahora. Cuando me cuentan de Mastellone que comenzó con un pequeño aparato de vender esos pralinés, y miren, hoy un monstruo, la Serenísima. Pasó tiempo, sacrificio, esfuerzo, y hoy se ven frutos por la labor y la entrega realizada. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esto Dios? Que Dios conoce nuestro esfuerzo, conoce nuestro sacrificio. Él sabe perfectamente todo, Él conoce cada detalle, nada se le escapa, está todo registrado para que podamos un día recibir los galardones que Él preparó por nuestra entrega. Sabe de nuestra tribulación, de nuestra pobreza y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí hay un asunto importante porque dice, pero eres rico. Y a mí me llamó mucho la atención porque esta pobreza no es la consecuencia de ser un haragán, perezoso, indolente, de una persona que vive ocioso. Es la pobreza de Esmirna, es la pobreza que vino por el boicot que le habían hecho los habitantes de Esmirna. Para que sepas, Esmirna era una ciudad, es la última, las ruinas todavía se encuentran en Turquía, en Izri, es una ciudad que se pueden ver las ruinas, dice que es la única que prevaleció a lo largo de los tiempos, pero esa ciudad había sido elegida por el Imperio Romano como una de las brillantes perlas del Oriente. Dice que tenía 2 templos, muchos templos, eran politeístas, pero allí había 2 templos, uno erigido a los emperadores romanos y otro levantado a favor de Roma. Y la gente adoraba a Roma y adoraba a los emperadores. Por eso guay aquel que no se postrara ante los césares y reconociera a los emperadores como los dioses. Y todo Esmirna
era adorador de muchos dioses. Estaba Afrodita, estaba Venus, estaba Tiberios, el emperador romano, se había hecho edificar una estatua grande para que todos se postraran ante él. Había muchas estatuas a distintas deidades. Sin embargo, los cristianos verdaderos no adoraban otros dioses, sino al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y todos les veían a los cristianos como bichos raros. Es decir, eran considerados antisociales, eran considerados traidores, eran considerados personas que no merecían formar parte de la comunión de Esmirna. ¿Por qué? Porque Esmirna era fiel a Roma y adoraba a Roma. Y allí fue la historia famosa de Policarpo, este pastor de Esmirna, cristiano evangélico de pura cepa, que cuando no quiso postrarse ante César, fue llevado a la hoguera. Y se acuerdan la historia, yo la conté aquí, que él iba caminando hacia la hoguera y todos los que estaban a su alrededor le decían: Policarpo, reconoce a César como Dios, adora a César como Dios y reniega de tu Dios y te salvarás la vida. Y Policarpo les contestó: 86 años estuve predicando a Cristo y Cristo fue fiel conmigo siempre. No voy a abandonarlo ahora. Y fue rumbo a la muerte y muerte de hoguera. Y allí dio su testimonio. Entregó su vida a Cristo. Nosotros hoy estamos viviendo en un lugar donde no nos persiguen. Sin embargo, hay algunos que se quejan del rechazo. Hay algunos que se quejan de ciertas oposiciones que tienen en sus casas. A mí nadie me contó, nadie me previno que yo cuando entré en la iglesia de Cristo, tomé la cruz de Cristo, tomé la mano de Dios y empecé a seguirlo con total fidelidad en el sentido de esforzarme al máximo, de ser cada vez mejor. Nadie me previno de que mi familia me iba a rechazar, de que yo iba a ser considerado un traidor en mi familia. Claro, eran todos de la iglesia católica y ellos veían mal que yo estuviese abrazando la fe del Evangelio. Y me decían: ¿pero en qué te has metido? ¿Pero por qué haces eso? Bueno, nadie me había prevenido. Tampoco nadie me había prevenido cuando yo entré en la iglesia y pensaba con mi concepto idílico muy sui generis de que en la iglesia estaban los angelitos. Y después me encontré con ustedes, hermanos. Angelitos de carne y hueso, pero los angelitos espirituales están en el cielo. Y bueno, nadie me había advertido y tuve mis pruebas, mis desafíos, mis situaciones de oposición y cosas que me trajeron sufrimiento. Pero no son nada en comparación a lo que sufría esta iglesia, perseguida por causa de su fe. Y Jesús conocía sus tribulaciones. En ese tiempo los cristianos eran quemados en la hoguera, eran vestidos con brea o tirados en el foso de los leones, vestidos con piel de animales para que los leones feroces los devoraran, eran puestos en estiércol, en puntita de pie, y si cedían, se ahogaban con el estiércol, o eran bañados con miel y puestos en huecos para que las hormigas se los comieran. Esa era la suerte, por así decirlo, que les tocaba a los cristianos por causa de su fe. Y sin embargo hay quienes se quejan de cualquier otra cosa y no son capaces de entregar su vida a Cristo para decir: contá conmigo, Dios. Muchos no lo aceptan. No temas, para mí esto es un imperativo, no tengas miedo, no seas miedoso, no tengas cobardía, no temas de lo que has de padecer. ¿Qué? ¿Vamos a padecer? Sí. Jesús nunca engañó a sus seguidores, le dijo: síganme, tomen su cruz y síganme, niéguense a sí mismos. En el mundo tendrán aflicciones, mas confíen, yo he vencido al mundo. Él nunca les dijo: vengan que conmigo no va a pasar nada, va a estar todo tranquilo, vamos a vivir re bien, la vida loca. Nada de eso. Esa es pura mentira de Satanás. Jesús nos invita a seguirlo. Lo mismo pasó con Robert Scott, el famoso primer aventurero a la Antártida. Él dice que dijo: ¿cuántos me quieren acompañar a la Antártida? Vamos a hacer este primer viaje para conocer, investigar y establecer allí nuestra base. Dice que vinieron un montón. Y cuando les dijo: miren que muchos de los que están aquí tal vez no vuelvan más. Tal vez queden sepultados en el hielo. Tal vez si vuelven amputados por haber sufrido de hipotermia.
y dice que se borraron un montón, quedó un grupito minúsculo. Jesús hizo lo mismo. Cuando planteó su futuro, diciendo, yo voy a Jerusalén, allí me van a sacrificar, voy a morir. Y los discípulos decían, maestro, que nada te acontezca esto. Y Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder con él. Y sin embargo, siguió y siguió hasta el fin. Hay personas que dicen, no, yo no pensé que era eso. Pastor, desde que entré en la iglesia todo me va peor. Y te va a ir más peor todavía si existe esa palabra. Se quedaron algunos diciendo, ¿qué pasó? ¿Ahora cómo la arreglo? Jesús nunca prometió que nos iba a ir mejor. Jesús prometió vida eterna, salvación, pero bendición si estamos de su mano. Cuando vos te soltás de su mano, es ahí donde perdés el enfoque. Cuando perdés la vista de Jesús, ya entrás en otro camino equivocado. Por eso miren, hay un relato, me gustó este relato que dice que había unos jóvenes medio cobardones y había otros jóvenes muy valientes que cuando empezaban a llevar a la gente a la hoguera, estos jóvenes cobardones les dijeron a los más valientes, bueno, ustedes van adelante y nosotros vamos después, pero avísennos. Si la gloria de Dios se manifiesta, si la gracia de Dios se manifiesta en el momento del martirio, si la presencia de Dios se manifiesta, avísennos, así nosotros vamos. Pero si no pasa nada, ¡fum!, salimos corriendo. Y dice, bueno, ¿cuáles son las señales? Él dijo, bueno, como puedan levantar las manos, levanten las manos. Si es uno, es porque la gloria de Dios se está manifestando en ustedes. Y si ustedes no están sintiendo nada mientras están siendo quemados por el fuego, levanten el segundo dedo. Y dice que cuando fueron, allí estaban los jóvenes cobardones expectantes y los valientes fueron y empezaron a ser quemados en la hoguera. Y dice que levantó la mano, como diciendo la presencia de Dios está aquí. Y el segundo dedo no se levantaba, como diciendo no sentís nada. Y como que estaban sintiendo todo lo que estaban sufriendo. Hasta que después de un momento, cuando ya las llamas estaban ardidas bien, levantó la segunda mano como diciendo, hay victoria. ¿Y saben lo que yo creo? Cuando Esteban fue apedreado por causa de su fe y dice que las piedras les tiraban las piedras, él dice que el cielo se abrió y vio la gloria de Dios. Yo creo que en el momento del martirio, Dios con su gloria y su presencia cubre en su misericordia. Eso es lo que creo yo y no dudo de que así será. Porque una persona fue asaltada, una persona fue violentamente asaltada, un creyente fiel y verdadero, no un creyente falsote, sino un creyente fiel que ama a Dios y cree en Dios y confía en Dios. Dice que fue asaltado y dice que uno de los asaltantes violentos le pegó una trompada que le podría haber destruido la carretilla. ¿Cómo se llama esto? Bueno, la carretilla de la mandíbula. Le iba a volar la mandíbula. Dice, me pegó una trompada impresionante que me tendría que haber destrozado la mandíbula. Dice, no me hizo ni cosquillas, pero nada, no sentí nada. Dice. Y yo le dije, la gloria de Dios y la gracia de Dios te cubrió. Y dice, no tengo dudas que Dios estuvo con su mano allí cubriéndome. Yo creo que la mano y la presencia de Dios nos cubre cuando podemos estar atravesando el valle de lágrimas, pero la Biblia dice que no vamos a quedarnos en el valle de lágrimas. Él lo va a cambiar pronto en fuentes. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos convicción? En primer lugar es saber de antemano lo que nos puede pasar. Vos tenés que saber de antemano lo que te puede pasar por causa de tu fe. Que vayas a predicar a Cristo y te rechacen, te escupan en la cara, te insulten y que digan toda clase en contra de vos, mintiendo. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo capítulo 5? Allí en el versículo 11 y el 12. Bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y os persiguen y quieren hacer toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Grande será vuestro galardón en el reino de los cielos. Hay gente que no sabe que va a entrar en prueba, pues de hecho yo te lo afirmo, la Biblia nos lo afirma, que van a venir tiempos de prueba, el día malo,
Y para eso tenemos que estar preparados, no ser incautos, decir, uy, me va a ir todo bien. No, hay un enemigo feroz, el diablo, Satanás, hay un pecado que está haciendo uso de muchas personas para actuar de manera ilícita y de manera equivocada, y todo eso provoca daño, dolor, angustia. Cuando estemos en el cielo, allí habrá gozo y alegría eternamente, pero mientras estemos aquí deberemos pasar tribulación, sufrimiento o persecución, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros, amén. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Vamos a ser probados, se nos ordena no tener, debemos ser fieles, y dice el texto, recibiremos la corona de la vida. Habla de una corona incorruptible, como dice Apocalipsis 4:4, de oro, que va a poner Dios en nosotros, confirmando nuestra vida como siervos de Él. Amén. Pero vamos a ver ahora, ya entramos en el final, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído para oír. Aquí no se refiere a la oreja ni al mero hecho de oír. Está hablando de un oír espiritual. De un oído espiritual, no de un oído natural, no de un oído físico. Aquel que está atento a la voz de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Para qué me trajo a esta reunión? ¿Qué tengo que aprender hoy de su palabra? Es cierto, va a haber sufrimientos, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber persecución, va a haber oposición, pero tengo que estar preparado, sí. Y tengo que saber que de parte de Dios ya tengo la victoria asegurada. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. ¿Sabes lo que me dice esto a mí? Que hay una serie de problemas que van a suceder, pero van a depurar a la iglesia. Así como el oro es pulido, es purificado por medio del fuego, la prueba purifica, la prueba pule, la prueba moldea. Es como que muchos van a decir, no, yo no pensaba que esto era el Evangelio. Yo pensaba que era más fácil, yo pensaba que era simplemente venir a la iglesia, cantar, orar, leer la Biblia, llevar la Biblia. Pensé que era eso nada más. Pero cuando me di cuenta que comprometerme con Cristo es oposición, es persecución, al que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, dice la Escritura. Cuando vos te pongas la camiseta de Cristo verdaderamente y la tengas y todo el mundo te la vea, ahí quiero verte, ahí quiero saber realmente de vos. ¿Qué pasa con tu vida, con tus convicciones? Porque ahí todo el mundo va a darse cuenta, inmediatamente va a sacar una conclusión. Si sos o no sos de Cristo. En Esmirna eran descubiertos por causa de su fe, porque no rechazaban la muerte, aún a pesar de estar enfrentándola por causa de su fe. Ellos estaban dispuestos a seguir a Cristo hasta el fin. ¿Qué nos ayuda a que tengamos más convicción? Es conocer el final que le espera a los vencedores. Hay una victoria para los vencedores, una corona de la vida. Y yo creo que aquellas personas que van caminando en el peregrinar de la vida y van enfrentando oposiciones, dificultades, problemas, bueno, muchos van quedando en el camino porque no tienen resistencia, no tienen fuerza, no tienen poder, no tienen la convicción para mantenerse firme hasta el fin. Y algunos desisten, renuncian, abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen el coraje ni el carácter para enfrentarse aún a la misma muerte por la causa de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Saber el final que nos espera a los vencedores. ¿Cuál es el final? No solamente la corona de la vida, sino también que no vamos a sufrir la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La condenación, el infierno que le espera a las personas que no han tenido a Cristo. Y también no sufrirán daño en la segunda muerte, dice el texto bíblico. Pero vamos entrando en la conclusión y está toda junta aquí. Para ser un vencedor, 4 palabras. La primera de ellas es que nosotros tenemos que considerar. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el tiempo del mal considera, en el día del bien gózate. Hay gente que en el día del mal no considera nada. Se queja, insulta, reniega, rechaza a Dios, abandona.
Pero nosotros tenemos que considerar el ejemplo de Cristo, las promesas del Evangelio, que hay victoria en Cristo Jesús y Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan 16:13 dice que Jesús venció al mundo. En 1 Corintios 10:13 dice que la prueba viene con la salida y de que no vamos a sufrir o ser probados más allá de nuestras fuerzas. Son afirmaciones que tenemos que conocer de memoria para no ceder ante la tentación de renunciar o abandonar. Conocer a Cristo y lo que hizo por nosotros, de entregarse hasta el fin y hasta la muerte y muerte de cruz. Continúa, por favor, no abandones, seguí firme. Yo sé que querés borrarte, querés renunciar, pero seguí firme porque hay gran galardón. Y por último, cambiá, porque cuando el sufrimiento llega es para cambiarnos, es para mejorarnos, para pulirnos, para purificarnos. Así como el fuego purifica el oro y quita todo lo que nos sirve, así también la prueba hace salir de nosotros todo lo superficial y lo que no tiene que estar con nosotros. Así que si estás atravesando el valle de lágrimas hoy, si estás sufriendo hoy, es porque Dios te trajo para que entiendas que estás en un proceso. Y en ese proceso hay victoria si te tomas de la mano de Dios. Hay victoria si tomas el ejemplo de Cristo. Hay victoria si aceptás a Cristo, porque ahí empieza un nuevo camino. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. Cierra tus ojos, porque en este tiempo, cuando uno piensa en el sufrimiento atroz que sufrieron los cristianos de Esmirna y fueron probados por causa de su fe, hay quienes hoy están sufriendo simplemente por la indolencia de su pecado, por la comodidad de su pecado, por la dejadez de su pecado y por la vergüenza que puede traer su pecado de no vivir una vida que agrade a Dios. Pero Dios hoy te trajo acá para que entregues tu vida a Cristo y entiendas de que la vida en Cristo es una vida de gloria y de victoria, pero también de sufrimientos y de galardones al final, cuando lleguemos a la misma presencia de Dios. No importa lo que tengas que pasar aquí, mientras lo pases de la mano de Dios. Si te soltás de la mano de Dios, obviamente vas a sufrir desesperanza, desánimo, depresión, tristeza, miedo, inseguridad, pero si te mantenés tomado de la mano de Dios, nada de eso vas a sufrir. Aún a pesar de las circunstancias, vas a ser un vencedor en Cristo Jesús. Pero tenés que aceptar a Cristo, tenés que entregar tu vida a Cristo y tener seguridad de vida eterna. Con Cristo hay vida y vida verdadera. El llamamiento es para todos, la invitación es para todos. Si hoy querés invitar a Cristo a entrar a tu corazón, entregar tu vida a Cristo, vení al frente, por favor, así oro por vos. Pasa al frente rápidamente, vení. Móvete, por favor, salí de tu lugar y vení para entregar tu vida a Cristo. Empezá hoy un nuevo camino, empezá hoy una nueva historia, empezá hoy una nueva vida. Entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo y hoy hace que Cristo llene tu corazón. Si te has alejado del camino y has vivido en perdición y hoy querés volver, Dios te espera con los brazos abiertos. Dios te espera con sus brazos abiertos para que hoy te entregues. Hoy te entregues. Entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo para tener salvación y vida eterna. Vení, por favor, rápidamente, vení. Salí del lugar en donde estás y vení al frente. Cerrá tus ojos, no te distraigas. Deja que Dios te abrace con su gloriosa presencia y ternura. Y mientras tanto te pido, por favor, que escuches esto, porque tiene que ver con la vida cristiana. Todos cierren los ojos, por favor, y escuchen esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradecemos, Dios Santo, por tu infinito amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque estás con nosotros hasta el fin. Y nada de lo que nos ocurre te escapa. Lo sabes todo, nos conoces íntimamente, ves nuestro secreto. Gracias porque a ti nada se te esconde. Gracias porque ante ti estamos descubiertos. Señor, ayúdanos. Libéranos de todo miedo, de toda falta de compromiso, de toda vergüenza, de toda indolencia, de toda dejadez, de toda comodidad. Ayúdanos, Señor, porque no sufrimos por el pecado de otros, sino también estamos sufriendo por nuestro propio pecado. Perdónanos, por favor, perdónanos. Y ayúdanos a ser cada vez más fieles a Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.